Estamos entregando los primeros resultados de nuestro censo de población y vivienda. Y como sabemos, son dos censos en uno. Uno es de población, para saber cuántos somos, cómo estamos distribuidos, cómo son nuestros hogares y cómo son nuestras necesidades. Y el segundo, el de vivienda, cómo vivimos y hacia dónde vamos. Este censo es 100% digital y está en línea con la construcción de un gobierno digital adaptado al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Y en este censo exploramos diferentes características de vivienda, conociendo los aspectos como los materiales que se utilizaron para construir las paredes, pisos y techos, el principal combustible que utilizan los salvadoreños para cocinar, qué es lo que usan, si es gas, si es electricidad, leña, así como la fuente principal de su suministro de agua y de energía eléctrica. También recopilamos información de la población, sus edades, el sexo, lo que nos permitirá tener una pirámide poblacional actualizada, que es muy importante, la tendencia y el uso de las tecnologías de información, las características económicas, conocer la migración, entre otros. Se realizó una cuantiosa inversión para poder tener la infraestructura tecnológica para poder lograr este censo 100% digital. ¿Cuánto invertimos en tecnología? Cerca de 24 millones de dólares que pagó el Banco Central de Reserva, de recursos del Banco Central de Reserva, para poder tener más de 14,000 dispositivos móviles de captura, 600 tablets, licencias para servicios en la nube, sistemas especializados en información geográfica, entre otros. El Censo de Población y Vivienda 2024, que este día les presentamos, ofrece un panorama actualizado de la estructura de la población, incluyendo la distribución geográfica, características socioeconómicas y las condiciones habitacionales. Con este valioso insumo, podemos identificar las tendencias que afectarán al país en las próximas décadas, tanto como el envejecimiento poblacional, la urbanización y las necesidades emergentes de vivienda y de servicios. En esta presentación desarrollaremos 11 puntos en particular. Analizaremos el resultado relacionados con las viviendas, también los resultados relacionados con los hogares, también el idioma, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la información sobre la población indígena de El Salvador y también la población afrodescendiente, los primeros resultados sobre la población también que nos permitirá conocer cuántos somos en El Salvador, desglosado por la información por sexo, distribuciones por grupos de edad, quinquenales, el índice de la masculinidad y la distribución poblacional por departamento. Y finalmente les presentaremos cuáles son los próximos productos que divulgaremos y lo más importante, cuándo pueden esperar el siguiente censo, porque como dijeron los anteriores speakers, aquí no ha terminado, aquí esto ha empezado. ¿Ok? Los alcances. En primer lugar, ¿cuántos somos? El cual va encaminado a determinar la manera precisa de la cantidad de salvadoreños o habitantes de nuestro país. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos distribuimos? Vamos también a caracterizar la población, vamos a saber de los niveles de educación de la población y por último vamos a recolectar los datos sobre el empleo. Hay algo importantísimo que destacar y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, la cobertura del censo. Esto es muy importante para cumplir con los estándares internacionales. En el caso de El Salvador, la cobertura del censo fue del 100% del territorio nacional, lo que refleja el compromiso y la participación plena de todos los salvadoreños, quienes nos abrieron muy amablemente sus puertas para poder entregarnos los datos que les vamos a presentar en esta mañana. Era imposible realizar un censo, incluso contratar censistas en el anterior país donde vivíamos
que era gobernado por las pandillas. Era imposible contratar censistas, incluso llegar a lugares muy cerca de acá, como Soyapango. Era imposible poder llegar a estos lugares si no tuviéramos la seguridad que ahora vive el país. También se realizó una estrategia comunicacional exitosa que logró llegar hasta el último salvadoreño para entender la necesidad y el beneficio del censo, pues no le llevábamos nada, simplemente llegábamos a sus casas a traer información. Y los salvadoreños lo entendieron muy bien. Y con alegría les compartimos cómo los hogares abrieron masivamente sus puertas, lo que se tradujo a algo muy importante: la tasa de rechazo. Y las ausencias solamente fue de un 0.2%. 0.2%. Es muy pequeño. La positiva, cálida interacción de los censistas y los residentes fomentó un ambiente de confianza, facilitando obviamente la recolección de los datos precisos y completos. Quiero reiterar que la cobertura del 100% del territorio nacional fue posible gracias a las acertadas y valientes decisiones del presidente Bukele, que ahora que todos conocemos que el presidente Bukele ha puesto en el centro de las políticas públicas a los salvadoreños. Eso es lo mejor que le pudo pasar a El Salvador, que un gobierno y un presidente pusiera en el centro de las políticas públicas a la razón de ser de un gobierno, a su pueblo. Y todo mejora cuando se enfocan las políticas públicas y los gobiernos a su población. Incluso se hacen mejor los censos. Dicho lo anterior, vamos a pasar a los principales resultados del Censo de Población y Vivienda. Por favor, acomódense, que empezamos. Empezamos y ¿qué vamos a ver? Vivienda, hogar, estado familiar, cómo usan los salvadoreños, la población, las tecnologías de la información y comunicaciones, si declararon dificultades o discapacidades, también lo vamos a realizar. Una migración interna también, la identificación de la etnia, que es importante, y las características demográficas. Estas temáticas permiten construir un diagnóstico integral de la población y son claves para las políticas públicas y la toma de decisiones en los diferentes sectores del país. A continuación, les presentaremos información sobre las características de la vivienda de El Salvador, abarcando los diversos aspectos que reflejan las condiciones de vida y el estado de las infraestructuras habitacionales. En primer punto de análisis, es el número total de las estructuras encontradas en El Salvador, clasificadas por su función principal. Por estructuras debemos de entender aquellos espacios generalmente cerrados, construidos para diversos usos, ya sea para vivienda, establecimiento, bodega o cualquier tipo de edificación. En El Salvador, la mayoría de estructuras están dedicadas al uso habitacional. Durante el censo 2024 se visitaron 3.724.015 estructuras, casi 2 millones de estructuras más de las que se registraron en el 2007. ¿Se imaginan? Hemos aumentado casi 2 millones de estructuras en 17 años. Del total de las 3.7 millones de estructuras, 58.4% son destinadas exclusivamente a viviendas, seguido de un 27.1% que son las estructuras complementarias, que son aquellas estructuras que son parte de una vivienda, pero que no están a la par, es decir, que no son parte del techo, sino que al contrario, están cerca, pero no están en el mismo techo. Esas son las estructuras complementarias, como por ejemplo, cocinas, dormitorios, que están construidos aparte de la estructura. Podemos mencionar también baños, establos, entre otros. También se registraron 26.576
centros religiosos, 17.540 edificios residenciales, 7.693 centros educativos, 4.107 parques o plazas y 2.493 establecimientos de salud. Ustedes los ven en porcentaje, yo se los digo en cantidades para que tengan una idea de cuántas iglesias, cuántos parques, cuántos edificios, cuántos centros educativos hay en el país. La distribución de las viviendas en El Salvador es algo que debemos de ver. San Salvador concentra su gran mayoría. El 24.3% de las viviendas totales están en el Gran San Salvador, considerando en este caso su papel como centro urbano y de desarrollo del país. Seguido por La Libertad. La Libertad concentra un 12.5% del total de las viviendas a nivel nacional. Santa Ana es el tercer departamento con 9.6% y en contraposición se encuentra Cabañas, que solamente tiene el 2.4% de las viviendas a nivel nacional. El caso de las viviendas colectivas, que son las viviendas colectivas, son aquellas donde reside un grupo de personas sin vínculos familiares, pero que entre sí comparten razones para estar en la misma vivienda. ¿A qué nos referimos con esto? Albergues, orfanatos, pupilajes, en conventos, entre otros. Esto es bien importante, porque entre San Salvador y La Libertad se encuentra el 50.1% de las viviendas colectivas registradas del total a nivel nacional. También Santa Ana y San Miguel se identificó un porcentaje bastante alto, 9.7 y 8.2% respectivamente, sobre las viviendas colectivas. El Censo de Población y Vivienda 2024 permitió determinar cuántas personas habitan en cada tipo de vivienda. Para el caso de las casas independientes, que representan la gran mayoría, son el 95% del total. Los apartamentos, 1.9%, otros sitios o cuartos en mesón, 1.2%, la vivienda improvisada o champas, como se le conoce en El Salvador, representa un 1.1%, un cuarto o una pieza, un 0.7%, un rancho o una choza, un 0.2%. En El Salvador existen 1.841.206 viviendas ocupadas. ¿Cuánto es más comparado con el 2007? Tenemos 468.353 viviendas ocupadas más que las que se registraron en el censo 2007. También hay que también determinar la condición de ocupación de las viviendas. Esto implica identificar cuáles viviendas están habitadas, pero también cuáles están deshabitadas o desocupadas. El censo nos mostró que la tasa de viviendas ocupadas se ubicó en el 81.1%, levemente abajo del 83% registrado en el 2007. Pero que a nivel nacional existen 2.270.170 viviendas, tanto ocupadas como viviendas desocupadas. En el caso de la condición de desocupación, es decir, estas están categorizadas por su tipo de desocupación, no es que solo están desocupadas, también nos interesamos en preguntar qué pasaba con esas viviendas que estaban desocupadas y que nadie residía en ellas. Pues la gran sorpresa es que las viviendas de uso ocasional representaron un 47.1%. Casi la mitad de las viviendas que están desocupadas corresponden a aquellas que se usan ocasionalmente. ¿A qué nos referimos con eso? Ranchos de playa, cabañas de montaña, viviendas pertenecientes a los hermanos lejanos que vienen de manera ocasional a su país de origen.
Y casi el 20%, también podemos agregar las Airbnb, que son ocupadas ocasionalmente. Casi el 20% de las viviendas desocupadas se encuentra en condición de abandono. Eso es algo que también debe interesarnos, que por qué están abandonadas casi el 20% de aquellas viviendas desocupadas. Y las viviendas en construcción o en reparación representan el 9.6%. En lo particular, por departamentos, 89 de cada 100 viviendas se encuentran habitadas en el Gran San Salvador, lo que refleja no solo la alta densidad poblacional de ese departamento, sino que también la vitalidad y el dinamismo mismo del entorno urbano. Si nos vamos en el contraste, el 68.7 de la Unión, es decir, 69 viviendas de cada 100 en la Unión se encuentran en la misma condición. Si diferenciamos por regiones, los mayores porcentajes los ocupan el centro y el occidente. En el mapa ustedes pueden destacar el color más intenso, representa donde hay más porcentaje, y el color menos intenso representa donde hay menos porcentaje. Pueden ver que en el occidente y en el centro existe la concentración de las viviendas que tienen más utilización. Respecto a los materiales de construcción, esto es bien interesante. El censo nos reveló que un 77.3% de las viviendas utilizó bloque, ladrillo y cemento como material principal de sus paredes. También que el 31.6% de los pisos son de cerámica. Pueden ver el contraste en el censo 2007, cómo cambió comparado con el censo 2024. Los pisos de tierra, lo que es un signo de mejoría en las condiciones de vida de los salvadoreños, también han cambiado. Vean cómo bajó de 23 a un 12% los pisos de tierra. Y aunque hay todavía viviendas de adobe, ha bajado considerablemente si lo comparamos con el censo 2007. En el caso de los materiales del techo, el gran ganador es la lámina metálica. 57.9% de las viviendas salvadoreñas cuentan con ese tipo de material para su techo, seguido por las láminas de asbesto o fibrocemento. Hay que señalar que las viviendas con techo de teja se ha reducido de entre 13.2, que se registró en el 2007, que se registraron 28%. Subió la lámina metálica, bajó la lámina de asbesto y también la teja disminuyó comparado con el 2007. La tendencia de la vivienda contribuye a establecer las condiciones de vida y el nivel socioeconómico de los salvadoreños. El censo revela que hay 1.050.684, es decir, un 57.9% de las viviendas que tienen condición de propia. Aquí está la ministra de Vivienda, está tomando nota de lo que estamos hablando. Esto implica que los ocupantes tienen pleno dominio de su propiedad y en términos absolutos equivalen a 1.050.864 viviendas propias, que si lo comparamos con el censo 2007 hay 129.663 nuevas viviendas registradas como propias desde el 2007. Un 15.2% de las viviendas son alquiladas y un 14.4% de las viviendas son prestadas o cedidas. Este es un tema muy particular. Es decir, cuídame la casa, usala, no te preocupes, no pagues nada y es tuya, para mientras yo regreso o para mientras yo lo utilizo. Pero no es poco, son 14.4%. Y un 8.8% de las viviendas declararon que estaban pagándolas a plazo. En cuanto al acceso de servicios sanitarios,
Este es un indicador fundamental para medir el bienestar y, por supuesto, la calidad de vida de los salvadoreños. El censo identificó que el 90.4% de las viviendas hacen uso exclusivo del servicio sanitario y únicamente 9.6% lo comparten con otras viviendas. El 69.5% de los hogares tienen acceso a un servicio sanitario a través de un inodoro con conexión o un sistema de alcantarillado o fosa séptica, mientras que el 25.6% de las viviendas dependen exclusivamente de letrinas. Pero pueden ver cómo ha bajado entre el 2007 y el 2024 el uso de letrinas, cómo ha aumentado el inodoro conectado a una fosa séptica, y en el inodoro conectado a la alcantarilla se mantiene casi el mismo porcentaje. Pero también hay datos fundamentales que es donde debemos de poner mucha atención. Nos determinó el censo que el 3.1% de las viviendas en El Salvador no tienen acceso a un servicio sanitario. Pero esta tasa, evidentemente, es menor al 5.7% que se registró en el censo 2007. Sobre el acceso al agua potable, claro, es uno de los bienes vitales para el bienestar humano. El 85.6% de las viviendas en El Salvador posee suministro de agua, que por tipo de servicio se encuentra en el 72.2% de las viviendas que posee suministro de agua, que es administrado por un servicio público o por un servicio comunal. Asimismo, el 7.3% se abastece por un medio de pozo privado, 6.1% tiene como fuente el suministro por parte de una empresa privada, mientras que el 4.7% del total de las viviendas se abastece por medio de un vecino y un 0.5% se abastece de agua lluvia. Energía eléctrica. Esta información evidentemente es sumamente valiosa. Nos permite conocer la infraestructura y el bienestar socioeconómico de los hogares, un mayor acceso a electricidad. Está relacionado con niveles altos de desarrollo, tanto como áreas urbanas como para áreas rurales, ya que permite el acceso de servicios esenciales como la iluminación, uso de electrodomésticos, sistemas de refrigeración y preservación de alimentos, educación a distancia, entre otros. En El Salvador, solamente el 2.3% de las viviendas no posee electricidad, pero el 90.7% de las viviendas se abastecen de una red pública, mientras que el 4.9% lo hace a través de su vecino. Mientras que las restantes viviendas acceden a otro tipo de fuentes como paneles solares o generadores eléctricos. Aquí no tenemos la comparación del censo 2007 porque en ese censo no se preguntó esta pregunta y obviamente se las presentamos acá. En el próximo censo muy seguramente vamos a tener la siguiente comparación. ¿Quién es el líder sobre el acceso a electricidad? Por supuesto, San Salvador, con un 98.4% de sus viviendas cuenta con servicio eléctrico. ¿Qué refleja esto? La modernización y urbanización de este departamento y sus alrededores. En contraste, pueden observarlo, Aguachapán presenta un menor porcentaje con un 94.3% de las viviendas que cuentan con electricidad, lo que indica que un 5.7% de la población que vive en Aguachapán se enfrenta con desafíos y retos para el acceso de este servicio. ¿Con qué cocinan los salvadoreños? ¿Cuál es el principal combustible para cocinar de los salvadoreños? Este indicador está muy relacionado con la salud y con el medio ambiente. Y el censo nos muestra que el 86.7%
de las viviendas en El Salvador utilizan gas licuado de petróleo o, como todos lo conocemos acá, con tambo de gas. Eso es normal, ¿no? Esa es su principal fuente para cocinar. Por su parte, el 10% de viviendas aún sigue cocinando con leña, pero veamos cómo ha bajado comparado con el censo del 2007, bastante la cantidad que ha bajado y ha subido muchísimo el gas licuado. Aquí hay un dato muy interesante que hay que resaltarlo, que un 1.3 de las viviendas de El Salvador dijeron que no cocinaban. No cocinaban. Qué bien, no cocinan, ¿no? ¿Cómo es que no cocinan? Es bien fácil. Compran comida exclusivamente, lo pueden pasar comprando, la pueden pedir a domicilio, y esto también fomenta las aplicaciones que se ocupan para poder pedir comida a domicilio, pero también aquellos comedores que abastecen a personas que no quieren cocinar, simplemente la mandan a comprar, la compran y con eso se alimentan, es decir, no utilizan ningún tipo de combustible para cocinar porque no cocinan. ¿Quiénes utilizan más cocina de leña para cocinar? Morazán se destaca como el departamento con un mayor porcentaje de viviendas que emplean este recurso para cocinar. Por otro lado, San Salvador muestra un uso mucho menor de la leña para cocinar, con un solo 2% del total de las viviendas por departamento. Ahora pasaremos a los resultados de hogares. ¿Cuántos hogares tiene El Salvador? 1.920.668 hogares en El Salvador. Comparado con el censo 2007, tenemos casi 500.000 de hogares nuevos. ¿Qué nos permite analizar? Obviamente la eficiencia del uso del espacio habitacional, las dinámicas familiares y sociales, pero también las condiciones de acceso a vivienda adecuados. La distribución de los hogares muestra las diferencias significativas entre departamentos. Podemos ver que San Salvador lidera con 26.7% el total de los hogares a nivel nacional, reflejando su papel como centro urbano y económico de El Salvador. En contraste, Cabañas es el departamento con menos hogares salvadoreños y representa un 2.2%. A manera de ranking, San Salvador, además de San Salvador, los departamentos como La Libertad, Santa Ana, también se destacan por contar con una mayor cantidad de hogares, evidenciando así la concentración poblacional en esas áreas. Eso es muy importante. El censo 2024 de población y vivienda nos muestra un aumento en la proporción de mujeres como jefas de hogar en los hogares salvadoreños. Y ustedes lo pueden ver. Si lo comparamos con el censo 2007 al censo 2024, son más de 10 puntos los que han aumentado las mujeres como jefa de hogar. Eso se convierte en un indicador de la autonomía económica de las mujeres y los cambios en los roles familiares que están pasando en nuestro país. Estado familiar. El estado familiar de las relaciones personales y la estructura familiar de una sociedad. Su evolución muestra los cambios en las normas culturales, la estabilidad económica y la expectativa sobre las relaciones de pareja. El censo que realizamos muestra que en términos de estructura de condición familiar, la mayoría de la población salvadoreña es soltera, con un 33.5%, que ha bajado comparado con el 2007, pero igual es el más alto de todos.
En total son 28.7% casados, 22.2% acompañados, separados también, tiene una importante participación de un 8.3%, ha aumentado comparado con el 2007. Y respecto a viudos, 5.7%, aumentando también del censo 2007. Y divorciados también ha aumentado, pero está representado con 1.5%. Cada quien ubíquese en la gráfica, por favor. ¿Por qué analizar los tipos de hogares? Pues facilita comprender la estructura familiar y la diversidad de las formas familiares presentes en la sociedad salvadoreña. Aquí no tenemos comparativa con el 2007, pero esta gráfica es por demás importante, que nos demuestra que el 31.2% de los hogares salvadoreños son nucleares, es decir, que son aquellos conformados por un jefe de hogar o una jefa de hogar, ya lo vimos que ahora son más mujeres, el cónyuge y los hijos. Le siguen los hogares extensos, que representan aquellos que viven un hogar nuclear, pero también viven familiares con ese mismo hogar, es decir, tienen más parientes que viven en ese hogar. Los hogares unipersonales constituyen el 16.5%, es decir, hay 16.5% de hogares donde vive solo una persona. Es bastante revelador, vive solo una persona. Mientras que los hogares monoparentales, es decir, aquellos hogares que son conformados por un jefe de hogar, ya sea hombre o mujer, y los hijos alcanzan un 15.6%. Y las parejas que no tienen hijos también están registradas con un 10.8%. Nuevamente, ubíquese usted donde corresponde. Hay un dato interesante y es el de Morazán, que es el departamento que representa el mayor porcentaje de los hogares monoparentales que sucede en Morazán. El 17.9% del total, reflejando las dinámicas familiares y los retos sociales a que enfrentan muchas familias en el departamento de Morazán. Vemos el mismo caso en San Vicente, con bastante alto, 17.3%. Y en contraste, La Libertad, si se fijan, es el más opaco, seguido de La Unión, ¿verdad?, con un 14.6% de su total, resaltando las variaciones en la estructura familiar entre los departamentos y las posibles implicaciones sociodemográficas y el apoyo que puede derivarse de estas configuraciones familiares. A nivel departamental se evidencia que menos del 20% de los hogares en cada uno de los departamentos son monoparentales, es decir, tienen jefe de hogar, mujer u hombre, y sus hijos. Falta un padre o madre. Eso es un dato que bastante interesante, al cual evidentemente va a dar mucho para poder analizarlo y estudiarlo. ¿Qué pasa con los hogares monoparentales? La composición de los hogares en El Salvador revela también diferencias según el sexo del jefe de hogar. En los hogares monoparentales, el 87.7% son dirigidos por mujeres, es decir, ausencia del padre y la madre se hizo cargo de todos los hijos. Y esa es la gran mayoría, 87.7%, pero si lo ven, vamos bajando en extensos y se va emparejando en unipersonal, ya. Es decir, viven más hombres solos que mujeres solas. Eso nos dice el censo, y ahí está representado 53.3% de la población que vive sola en una casa es hombre, y la diferencia son mujeres. En pareja tenemos un dato bastante revelador, y en nucleares es donde en las parejas sigue como jefe de hogar el hombre.
Y en las nucleares, un 79.3% declaró que el hombre también es el jefe de hogar. Datos bastante reveladores que nos dan también para mucho análisis, ¿no? La cantidad de cuartos, ¿para qué preguntamos eso? Se están preguntando ustedes. Pues es sumamente importante en cada censo de población y vivienda, pues proporciona una perspectiva para evaluar las condiciones de vida, el acceso a las viviendas y las necesidades de habitaciones de los salvadoreños. Este indicador no solo refleja el nivel de bienestar de los hogares, sino que también nos da un parámetro clave del hacinamiento en los hogares. A medida que los hogares cuentan con más cuartos para dormitorio, se reduce el hacinamiento, lo que contribuye a una mayor privacidad y comunidad para los miembros del hogar. Si lo comparamos con el censo 2007, se puede observar las mejoras en términos de los cuartos de dormitorio, ya que se ha presentado un incremento de la cantidad promedio de los cuartos en hogar. La tenencia de bienes en el hogar permite determinar el acceso a bienes de servicios que mejoran, evidentemente, la calidad de vida de los salvadoreños, obteniendo una visión más clara sobre el nivel de bienestar, las condiciones socioeconómicas y el grado de modernización incluso de los hogares de un país. En El Salvador, 93.4% de los hogares dispone de teléfonos celulares, súper alto. Si lo comparan con el 2007, pueden ver el salto que mostró la gráfica comparado con el 2007. 82.2% de los hogares, teléfonos celulares, después la refrigeradora con un 79%, 79.7% de televisor y un 41.6% internet residencial, comparado con el 3.8% que se registró en el 2007. Es un salto de verdad increíble y significativamente, mostrando que el 39.4% de los hogares salvadoreños dispone de estos bienes en el 2024, cuando el porcentaje antes era de 11.2% si hablamos de las computadoras en el 2007. Idioma. Vamos a presentarles los principales resultados que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2024 en cuanto al idioma. La consulta fue específica sobre el dominio de un segundo idioma entre los salvadoreños. Muestra información de manejo de un segundo idioma en El Salvador. Y de acuerdo con los resultados, 7.6% de la población declaró que habla un segundo idioma, mientras que un 92.4% de la población declaró que solo habla un idioma. ¿Cuánto representa ese 7.6 en cantidad? Son 427.374 personas en El Salvador que declararon que, aparte de su idioma nativo, pueden hablar un segundo idioma. En El Salvador, las personas que hablan un segundo idioma se concentran principalmente en la zona central. Un 26.7% de los residentes que hablan un segundo idioma se encuentran en la zona central, destacando La Libertad con un 13.7% y San Salvador con un 13%. Esta tendencia lo que nos refleja es la urbanización y el acceso a las oportunidades educativas de estos departamentos. Y en contraste, Morazán nuevamente vuelve a tener una menor proporción de hablantes en el segundo idioma, con un 2.3% del total de los que declararon que hablaban un segundo idioma. Pero viene más. A las personas que afirmaron que hablaban un segundo idioma, les preguntamos cuál es ese idioma. Y el 90.5% de ellos
equivalentes a 414.888 salvadoreños, afirmaron que su segundo idioma es el idioma inglés. Francés un 3.7%. Otro idioma, el italiano, por ejemplo, un 0.7%, el español, tenemos datos muy pocos, pero también veamos el ESA, que el ESA también fue de un 0.4%. Los departamentos de Cabañas y Morazán tienen un porcentaje menor, con el 0.9%. En contraste, San Salvador tiene un porcentaje mayor de hablantes de inglés a nivel nacional, con un 45.7%. Aquí se refleja nuevamente el papel como centro urbano y educativo. La Libertad no se queda atrás, un 23%, que también es significativamente. El censo evidentemente incluyó a todos, por lo que también indagamos los salvadoreños que hablan náhuatl, que es algo muy importante en nuestro país, un hito cultural, como un segundo idioma, náhuatl. Estas personas se concentran específicamente en ciertos departamentos, siendo Sonsonate el más destacado, con un 37.3% de los hablantes que declararon que podían hablar náhuatl. San Salvador le sigue en segundo lugar, con un 25.9% de los salvadoreños que hablan náhuatl, evidenciando así la diversidad lingüística también en el departamento de San Salvador. Lenguaje a señas para comunicarse en El Salvador se concentra mayoritariamente en San Salvador, con un 44.5% de las personas que practican la lengua a señas. Le sigue La Libertad y Santa Ana con un 10% cada uno. Y a continuación se presentarán los resultados de las personas que indicaron que tenían algún cierto tipo de dificultad, pero que era bastante o que no lo podían hacer. ¿Cuántas fueron? Fueron 281.456 personas que, cuando las censamos, declararon tener algún tipo de discapacidad. Eso equivale a un 4.9% de la población salvadoreña, que le preguntamos si podía caminar o subir gradas, realizar actividades con brazos o manos, recordar o concentrarse, verse por sí mismo o bañarse o vestirse, comunicarse, ver incluso cuando usa lentes, oír incluso cuando usa aparatos auditivos. Por sexo y grupos de edad se observa una tendencia bastante clara. De los grupos etarios, los hombres presentan un mayor porcentaje de discapacidad en comparación de las mujeres. Sin embargo, esta tendencia cambia en el grupo etario de 60 años o más, donde las mujeres presentan una mayor proporción de discapacidad que los hombres. Este fenómeno es congruente con las características demográficas de envejecimiento, que ya lo vamos a ver, en donde en el país las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres. Otro dato revelador, ¿verdad? Mala suerte para los hombres, ¿verdad? La discapacidad más común que nos declararon en el censo, por favor, es la población de 3 años y más, es de caminar o subir gradas, con un 2.7%, seguido de problemas de la vista al realizar actividades con los brazos, al recordar u oír. Ahora pasaremos al uso de las tecnologías de información y comunicación en los diferentes grupos etarios. El uso de los dispositivos como tablet y laptop, smartphone o internet varía según el grupo etario. El uso de las tablets en los grupos de los 3 a 14 años es congruente con la política pública implementada por nuestro presidente Nayib Bukele, el cual se comprometió con la modernización del sistema educativo nacional
y esta garantiza la entrega de una tablet o una computadora para los niños que estudian en una escuela pública. El uso de Internet es muy frecuente en cada grupo etario. El uso de un teléfono inteligente tiene mayor uso en los grupos etarios entre 15 y 59 años, mientras que el uso de una laptop o una computadora de escritorio es de alrededor del 50% en los grupos etarios de 15 a 34 años. El teléfono celular básico tiene su mayor uso en el grupo etario de 35 años en adelante. Vamos a destacarse el 53.7% de los salvadoreños que hacen uso de las tecnologías de información y comunicación son mujeres. El restante, es decir, 46.3% son hombres, lo que nos indica que más mujeres usan las tecnologías de la información y comunicación que los hombres. Sí. El uso del Internet en El Salvador es bastante alto, es cercano al 80% de la población en la mayoría de los departamentos. San Salvador lidera esta tendencia con un 85.6% de sus habitantes que usan el Internet, lo que refleja la urbanización y el acceso a las tecnologías digitales de este departamento. La Libertad le sigue con un 82.8% de su población contactada o que nos declaró. Esta alta tasa de uso de Internet sugiere que hay un avance muy significativo en la accesibilidad de la información y la comunicación. El uso de la tablet en la población salvadoreña se concentra en la zona central. Un 22.1% de la población de San Salvador y La Libertad hacen uso de este dispositivo, lo que sugiere que una mayor accesibilidad a la tecnología en estas áreas urbanas. San Miguel también destaca con un 18.3% y por otro lado, Morazán presenta un porcentaje más bajo, con un 14.8% de personas que utilizan la tablet como un dispositivo de uso diario. Los teléfonos inteligentes en El Salvador es ampliamente extendido con más del 65% de la población en la mayoría de departamentos empleando estos dispositivos. San Salvador nuevamente destaca con un 83.8% de la población que utiliza los teléfonos inteligentes. La Libertad con un 81.3% y es creciente la adopción de los teléfonos inteligentes, que también subraya la importancia de la tecnología móvil en la vida de los salvadoreños, facilitando el acceso a la información, comunicación y servicios digitales. Computadoras portátiles. En El Salvador muestra que la zona central de El Salvador, en San Salvador, 35.3% de la población utiliza computadoras móviles. La Libertad también destaca con un 32.5% de la población haciendo uso de las computadoras portátiles. Computadoras de escritorio en El Salvador han experimentado también una disminución. San Salvador, 27.4% de la población utiliza una computadora de escritorio, contrasta con la anterior gráfica donde las personas utilizaban más una laptop que una computadora de escritorio. También La Libertad refleja una tendencia similar con un 22.2% de la población utilizando computadoras de escritorio y nuevamente Morazán representa el porcentaje más bajo con un 6.1% de sus habitantes que usan una computadora de escritorio. Esta disminución en el uso de computadoras de escritorio lo que nos indica es un cambio hacia los dispositivos más versátiles como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras móviles que ofrecen una mayor movilidad y funcionabilidad, mostrando la evolución de las tecnologías en el mundo. Teléfono básico sigue presente en diferentes departamentos. La Unión, por ejemplo,
13.4% de la población de la Unión utiliza aún este dispositivo. En San Salvador, 12.7% también de sus habitantes ha recurrido a teléfonos básicos, mientras que en Usulután alcanza un 11.7%. Migración interna. Esta es migración interna, es decir, dentro de El Salvador. El Salvador como tal presenta una dinámica demográfica particular en cuanto a la migración interna de su población a nivel de departamento. El 80.2% de los salvadoreños continúa viviendo en el departamento que nacieron, lo que indica un nivel bastante significativo del arraigo en el lugar donde nació. El 17.4% de la población ha cambiado de residencia, es decir, que se ha desplazado a otro departamento, siempre en el mismo El Salvador, pero otro departamento diferente al lugar de nacimiento. Y el 0.9% de la población que nació en otro país. A nivel departamental, el gráfico nos muestra que en los 14 departamentos de El Salvador, más del 50% de la población sigue residiendo en el mismo lugar donde nació. En Aguachapán, el 89.5% de la población nació en el mismo departamento, lo que nos muestra que hay una conexión bastante arraigada de la comunidad local de Aguachapán. El 9.3% de los habitantes de Aguachapán provienen de otros departamentos y solo un 0.6% nació en otro país, lo que resalta la predominancia de la población en ese departamento. En San Salvador, el 73.3% de la población nació en el mismo departamento, mientras que un 23.4% de habitantes provienen de otros departamentos, lo que nos indica un flujo migratorio interno hacia el área de San Salvador. Respecto a la migración de El Salvador durante los últimos 5 años, los datos indican que ha sido relativamente baja. El 96.1% de la población indicó que ha permanecido en su residencia en los 5 años anteriores. Y por otro lado, el 2.9% de la población manifestó que había cambiado de residencia en el mismo periodo, mientras que el 0.6% de la población indicó haber estado viviendo en otro país hace 5 años. Vamos a etnia y afrodescendencia. El censo incluía a todos contábamos y evidentemente la población indígena también cuenta. El 1.2% de la población se reconoció a sí mismo y lo declaró así como indígena, lo que representa un aumento muy significativo respecto al censo 2007, cuando solamente el 0.2% de la población reconoció que era de descendencia indígena. En total son 68.148 personas en El Salvador que se identifican como indígenas en este 2024. A nivel departamental, Morazán es el departamento con mayor proporción de su población que se autoidentifica como indígena, alcanzando un 4.4%. Sonsonate se posiciona en segundo lugar con un 2.2% y San Miguel presenta un 1.8% de su población que se identifica como indígena, mostrando que aunque en menor medida, también existe una conexión con las raíces indígenas en estos departamentos. Analizando la información, surge el patrón interesante en la identificación de indígena cuando se desglosa por sexo y grupos de edad. El grupo etario de 35 a 59 años muestra el mayor porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas. En cuanto a la distribución por sexo, los hombres muestran una mayor tendencia a la autoidentificación indígena
con un 50.1% en este 2024. En el desglose de la población por pueblos indígenas muestra, como lo pueden ver, que el Nahua Pipil es el mayoritario con 43.2%. Ahí lo miran ustedes en términos de cantidades y lo pueden comparar con el 2007, lo que les mencionaba antes. Seguido por el Lenca, representado por 20.4%, los Cacahuira representando un 9.2%, así como los Maya Chorti con un 5.9% y los Maya Pocomames representando por un 3.2% de la población indígena en El Salvador. El pueblo indígena Nahua Pipil en El Salvador representa una parte significativa de la herencia cultural de El Salvador. Sonsonate sigue como un importante bastión de la comunidad donde se concentra un 83.7% de la población indígena que se autodenomina Nahua Pipil, lo que destaca su relevancia y su supervivencia histórica en la región. En el caso de San Salvador, el 50.4% de la población que se indica o se identifica como indígena pertenece al pueblo Nahua Pipil, mientras que en La Libertad también se ubica el 51.7%. Según los datos, la mayor proporción de la población lenca se encuentra en San Miguel, donde el 75.3% de la población indígena se autoidentifica como lenca. Existen otros departamentos con una notable población lenca, lo que son San Salvador y Usulután con 11.5% y 40.4% respectivamente. Con menor presencia, Sonsonate con 1.4% y Santa Ana con un 4.6%. El pueblo indígena Cacahuira, que es de Cacaopera, también conocido, muestra una concentración geográfica y en este sentido el 74.6% de la población identificada como indígena en Morazán pertenece al Cacahuira, a los Cacahuira. El pueblo indígena Maya Chorti en El Salvador se caracteriza por su presencia en los departamentos de Chalatenango, Santa Ana y Cuscatlán. El Censo de Población y Vivienda 2024 revela también un incremento en las personas que se autoidentifican como población afrodescendiente, que ha pasado de un 0.1% del censo 2007 a un 0.4% en el 2024. Y aunque el porcentaje sigue siendo muy bajo en relación a la población total, el aumento refleja un cambio muy importante en la percepción de identidad racial y visibiliza las comunidades afrodescendientes que viven en nuestro país. El mapa revela una distribución bastante homogénea. La mayoría de los departamentos presentan porcentajes que oscilan entre el 0.4 y el 0.5%, con solo Cabañas mostrando un porcentaje más bajo, con un 0.3%, con 433 personas que se autoidentifican como afrodescendientes. Por grupo etario, de los 15 a los 34 años es el que tiene mayor porcentaje de personas que se identifican como afrodescendientes, lo que sugiere una tendencia generacional con una mayor conciencia y valoración de las raíces. Las mujeres poseen un mayor porcentaje de autoidentificación con un 51.3% y los hombres con un 48.7%. Nuevamente, las mujeres nos ganaron acá. Para los datos de población, que son muy esperados, pensábamos que se iban a quedar menos, ¿verdad, vicepresidente?
Les vamos a presentar un video antes de darle los datos de población. Adelante, por favor. El Censo de Población y Vivienda 2024 nos ofrece información relevante sobre El Salvador. Según los datos, el 52.8% de la población son mujeres y el 47.2% son hombres. Además, el grupo con mayor presencia en el país es el de personas entre 25 y 29 años. Pero, ¿cuántos somos en total? El Censo 2024 revela que El Salvador tiene una población de 6.029.976 habitantes. Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. Banco Central de Reserva. Gobierno de El Salvador. El censo 2024 identificó a 6.029.976 personas que residen en El Salvador. Esos importantes cambios demográficos, y al analizar la información de todos los censos realizados se puede observar cómo el país ha transitado de una población de 1.434.361, que fueron los habitantes de 1930, a los más de 6 millones registrados en este censo 2024. Al comparar el dato actual con el censo de población anterior, la población de El Salvador aumentó un 5% en los últimos 17 años, equivalentes a 285.863 personas adicionales a las que se registraron en el censo 2007. Del total de la población, las mujeres representan un 52.8% y los hombres un 47.2%. Al observar los grupos etarios con mayor concentración poblacional, se observan diferencias entre hombres y mujeres. El grupo etario más numeroso en ambos sexos es el de 25 y 29 años de edad. En este sentido, aunque los predominó el tema femenino, es constante en la mayoría de las edades, en los grupos más jóvenes y en los que son más numerosos. Este dato sugiere varias tendencias por demás importantes. Por un lado, la base de la pirámide, que representa a los jóvenes y a los recién nacidos, se ha reducido, lo que constituye un indicativo de una disminución en la tasa de natalidad de El Salvador. Hay que destacar también el hecho de que la mayor concentración de la población esté en un grupo de edad productiva, entre los 25 y los 29 años de edad. Para las mujeres, sugiere que se está experimentando un bono demográfico, siendo una oportunidad para potenciar el desarrollo económico de El Salvador. Al analizar un comparativo de las pirámides poblacionales desde el periodo de 17 años, se puede observar que el país se encuentra en una transición demográfica caracterizada por tres razones. Una reducción en la base de la pirámide, que significa una disminución en la natalidad, un ensanchamiento en los grupos de edad productiva, que se le denomina bono demográfico, y un crecimiento de la cúspide de la pirámide, que es el envejecimiento poblacional. La estructura poblacional por departamento refleja una distribución marcada para la concentración en áreas urbanas. San Salvador se posiciona nuevamente con el departamento con mayor población del país, con un 26.4%. La Libertad tiene un 12.9% de población, caracterizado por la cercanía principalmente de San Salvador y su litoral costero, que lo impulsa tanto el turismo como el desarrollo residencial de las áreas cercanas de ese departamento. Santa Ana,
un 9.3%, lo que destaca como tercer lugar. Y por otro lado, en contraposición, los departamentos menos poblados son San Vicente, con un 2.7%, Morazán, con un 2.9%, y Cabañas, con un 2.4%. Considerando los indicadores poblacionales a nivel nacional, resalta el índice de masculinidad, que es una medida demográfica que nos permite entender la posición de hombres en comparación de las mujeres en una población determinada. A nivel nacional, por cada 100 mujeres existen 89.5 hombres. Respecto al índice de envejecimiento, el cual nos permite determinar la proporción de las personas adultas mayores a 65 años o más en comparación de los niños entre el 0 y 14 años de edad, se determina que por cada 100 niños de 0 a 14 años hay 49 adultos mayores de 65 o más edad. ¿Qué nos indica esto? Que hay una mayor cantidad de niños en la población con relación a adultos mayores, surgiendo una estructura demográfica más joven. En cuanto a la tasa de dependencia, también conocida como razón de la dependencia, mide la relación entre las personas que no estaban trabajando con las que sí están trabajando. Se consideran dependientes a los niños menores de 15 años y a los adultos mayores a los 64 años. Por otro lado, las personas que están en edad económicamente productiva son aquellas que están dentro de 15 a 64 años de edad. Este índice es sumamente importante porque nos muestra cuántas personas activas, que eso dice que pueden trabajar, hay en comparación con las que dependen de ellas, que son niños y ancianos. La tasa de dependencia es de 47.3, es decir, que por cada 100 personas en edad económicamente productiva, existen 47.3 personas dependientes, que son niños y ancianos. Sobre la evolución del índice de la masculinidad en El Salvador, se observa que en las primeras etapas de vida, este dato es bien importante, el índice de la masculinidad es elevado, lo cual es congruente, ya que suelen nacer más niños que niñas. Sin embargo, en el transcurso de los años, este índice empieza a disminuir. Si se fijan en la gráfica, muestra exactamente que nacen niños y niñas, pero que al final, a lo largo de las edades, disminuye significativamente. Y esa brecha continúa acentuándose con la edad en el grupo de 60 a 64 años. El índice alcanza 75 hombres por cada 100 mujeres, reflejando también la longevidad de las mujeres en El Salvador. A nivel departamental, el índice de masculinidad se puede identificar que Ahuachapán, Chalatenango y La Paz presentan mayores índices de masculinidad, con relación de 89 hombres por cada 100 mujeres. Están en Ahuachapán, Chalatenango y La Paz. Y por otro lado, Cabañas, San Salvador, Cabañas y San Miguel presentan los índices menores, incluso que la media nacional, con índices de masculinidad de 85.3, 84.8 y 84.8 respectivamente. A lo largo de todo el país, los índices de envejecimiento están por debajo de los 100, lo que significa que hay más jóvenes menores de 15 años que población mayor de 65 o más años. Este índice es importante para evaluar la estructura de edades de una población, lo que puede influir en políticas sociales, económicas y también de salud, como la demanda de servicios de salud y la fuerza laboral con que se dispone. Los departamentos con mayores índices de envejecimiento son San Salvador, Chalatenango y Santa Ana,
con 61 personas mayores de 65 años, más por cada 100 niños y jóvenes de 0 a 14 años para San Salvador, 55 para Chalatenango y 52 para Santa Ana. Los departamentos con menores índices son La Paz, Sonsonate y Ahuachapán. En cuanto a la tasa de dependencia a nivel departamental, se identifican los departamentos con las tasas más altas: Cabañas, La Unión, Morazán. Y Cabañas presenta la tasa más alta con 59.2 personas dependientes por cada 100 personas en edad productiva, mientras que La Unión y Morazán en esta cifra es de 57.9 y 56.4 respectivamente. En contraste, La Libertad y San Salvador tienen tasas inferiores a la media de la nación, con 45 y 42.6 personas dependientes por cada 100 personas en edad productiva respectivamente. Y hablando específicamente de la población, niños y adolescentes, se observa que el grupo con mayor número de individuos se encuentra entre los 10 y 14 años de edad, con un total de 473.748 niños y niñas y adolescentes. De la tasa de población, el 51.2% corresponde a niños y el 48.8% corresponde a niñas. Lo congruente, que nacen más niños, pero que a medida la edad pasa, son más longevas las mujeres. Este patrón se mantiene en los rangos de edades quinquenales, donde los niños también superan el número de niñas. La población de niños y adolescentes en El Salvador presenta una distribución desigual entre los 14 departamentos, reflejando variaciones muy significativas en su concentración. Cabañas destaca como el departamento con la mayor proporción de niños y adolescentes, ya que presentan un 25.9% del total de su población, en contraste con San Salvador, que muestra una menor concentración, con solamente un 18.5% de su población compuesta por niños y adolescentes. Para el caso de la población joven, el rango de edad es de 15 a 19 años. Presenta una proporción casi equilibrada entre hombres y mujeres, con un 49.9% de mujeres y un 50.1% de hombres. Sin embargo, a medida que se avanza en las edades, estas proporciones se vuelven más diferenciadas, con una creciente predominancia de la población femenina, que supera el 50% en varios grupos de edad. El grupo con mayor número de jóvenes se encuentra entre los 25 y los 29 años de edad, donde hay un total de 540.515 jóvenes, y este grupo, las mujeres representan un 54.3% de la población, mientras que los hombres un 45.7%. Para el caso de la población adulta, el grupo de edad quinquenal con mayor número de individuos corresponde a aquellos entre los 35 y 39 años de edad, alcanzando un total de 419.244. De esta cifra, el 47.2% está compuesta por hombres, mientras que el 52.8% corresponde a mujeres. Ese patrón de determinancia femenina se mantiene en los grupos de edad siguientes. A medida que se avanza a los rangos de edad más altos, la brecha entre la población masculina y femenina tiende a aumentar. En el caso de la población de adultos mayores, el grupo más numeroso se encuentra entre los 60 y los 64 años de edad, con un total de 257.411 personas. De esta cifra, el 42.9% son hombres
y el restante, el 57.1%, son mujeres, lo que indica una clara predominancia femenina en este rango de edad. Y lo que es evidente es que la población de adultos mayores disminuye en los rangos de edad más avanzados. En particular, el grupo de personas de los 95 años o más es el más pequeño. ¿Cuántos son? 8.810 adultos mayores a 95 años existen en el país de El Salvador. Este dato resalta las implicaciones de la longevidad y mortalidad de las dinámicas familiares y sociales. ¿A dónde las personas viven más? ¿En qué departamento? A nivel departamental podemos identificar que los departamentos con mayor porcentaje de población de adultos mayores de 60 años y más con respecto a su población en total, Chalatenango, La Unión y San Salvador, para los cuales se representa más del 16%. En Chalatenango el 16.7% de la población es una adulta mayor. Por otro lado, La Paz, Aguachapán, Sonsonate son los departamentos con menor porcentaje de población adulta mayor. El 13.4% de la población de La Paz es adulto mayor y el 13% de Aguachapán y el 12.9% es de Sonsonate, siendo el departamento con menor cantidad de personas adultas mayores respecto a su población total. El censo recolectó muchísima información y aquí hay más todavía. Evidentemente no las vamos a dar todas ahorita. De esa información tenemos 3 entregas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En enero del 2025, ahora hicimos una entrega, pero en enero de 2025 vamos a divulgar más información del Censo de Población y Vivienda. Esta información estará relacionada al conocer las variables como fecundidad, mortalidad, migración internacional, educación y características económicas. Pero no tan lejos, 2 meses después, volvemos a hacer una entrega. En marzo de 2025 divulgaremos la nueva distribución urbano-rural del país utilizando los resultados del Censo 2024, un documento que presente la totalidad de información, así como también la base de datos que propondremos a la disposición de la sociedad para los diferentes usos específicos que se necesiten. Y finalmente, en julio del 2025, el siguiente año, presentaremos una actualización de las proyecciones de población de nuestro país, las cuales se basarán evidentemente en este censo que acabamos de realizar en este 2024. Vamos a destacar que estamos entregando la información, la primera entrega de información se ha entregado en tiempo récord y aún llegando a julio de 2025 es tiempo récord. Así que nos sentimos muy orgullosos de entregar esta primera etapa de información a los salvadoreños y sabemos que será crucial también para la toma de decisiones de más y mejores políticas públicas. Y ustedes dirán, ¿y esto que acabamos de ver, dónde lo vemos? Pues hemos puesto a disposición de la población salvadoreña y hemos habilitado un geoportal estadístico donde encontrarán estos datos que acabamos de dar. Los datos del Censo de Población y Vivienda que acabamos de entregar ahorita están disponibles ya. Para poder acceder, hay un portal que me imagino que lo van a publicar. Y si no se lo digo, el geoportal.bcr.gov.sb, pueden buscarlo y los va a redirigir exactamente a un dashboard donde van a poder tener toda la información que hemos visto acá de manera pública y de manera oficial de parte del Banco Central de Reserva. Y para presentarles el portal, así como el lanzamiento, les preparamos un video. Superior Staffing Solution
te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos porque tengas el mejor ambiente laboral, con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. Para información, llámanos. Somos abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador. Nuestra experiencia, nuestra honestidad, profesionalismo, capacidad, ética e integridad nos permite darte buenas soluciones a tu caso. Por favor, permítanos ayudarte, visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla. Por tradición y por buen gusto, Harina Más Sabrosa es tu mejor elección en la cocina porque es el ingrediente perfecto con maíz 100% natural, es suave y fácil de usar. Yo no pierdo tiempo en hacer mis tortillas, me quedan muy suavecitas y mi secreto es Harina Más Sabrosa. Harina Más Sabrosa es la ganadora por ser la preferida en la cocina para preparar tus tacos y tortillas. Harina Más Sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Estos son los especiales de Megamart Supermarket. Carne para guisar, libra 5.89. Costilla de res para sopa, libra 6.99. Galleta Picnic 2 por $5. Jalapeños 99 centavitos. Caja de agua 4.99. Harina para tortillas 2.99. Frijol rojo de seda suelto, libra 99 centavitos. Papa suelta 69 centavitos la libra. Y lechugas 1.49. A la hora de hacer tus taxes, no busques a cualquier persona. En M&G somos autorizados por el IRS. Contamos con personal profesional para ayudarte en la preparación de tus taxes, personales y de negocio. M&G es todo en un solo lugar. Llega octubre y estamos listos para enviar las cajas navideñas. Es el mejor mes para enviar tu caja a Guatemala, El Salvador y Honduras con Transportes Zuleta. Próximas salidas 16 y 30 de octubre. Agenda tu envío llamando al 301-559-7820 y recogemos tu caja en la puerta de tu casa. Llámanos al 301-559-7820 y agenda tu próximo envío. Salidas 16 y 30 de octubre. Transportes Zuleta, servicio de puerta a puerta. Fiesta and More. Te atendemos con camisas estampadas, polos de calidad y mandiles, chalecos reflectivos para construcción, jacket y hoodies. Visítanos ahora en 4162 del Boulevard Woodbridge, Virginia 22193. Contáctanos al teléfono 571-635-5583 o en nuestro sitio web fiestaandmore.life. Grandes momentos nos unen como familia. Complacer el gusto de ellos también lo es. Por eso siempre debemos preferir Sardinas Loti. No hay nada mejor como su exquisita salsita que tanto encanta a nuestros hijos. Mi secreto son las deliciosas sardinas Loti. Su sabor y variedad son mis aliados perfectos para consentir a toda mi familia. Atrévete a disfrutar del sabor incomparable de Sardinas Loti en salsa de tomate.